Hola, Dios te bendiga. Quiero darte la bienvenida a tu canal, Profeta y Evangelista Of. En el día de hoy Dios trae un poderoso y extraordinario mensaje lleno de fe, lleno de esperanza para ti y para los tuyos. Así que por favor no deslices este video, quédate hasta el final sintonizando con nosotros como día tras día, gloria a Dios, alabado. Que yo sé que Dios hará cosas grandes y poderosas. Pero antes de iniciar, yo te exhorto y te invito que le des like, que te suscribas, gloria a Dios, a nuestro canal Profeta y Evangelista Oficial, y comparta para que otras vidas, al igual que tú, puedan escuchar este mensaje extraordinario de salvación. Así que vamos a escuchar a continuación qué nos trae el Señor en este hermoso día. A los que están confundidos, para escuchar a un Dios que tiene voz potente, que cuando envía su palabra es capaz de cambiar todas las cosas. Estamos aquí reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, el Salvador, el que está lleno de gracia y de perdón, el misericordioso, pero también el Rey de Reyes, el que tiene toda la autoridad sobre todo principado, potestad, reino en la tierra, en el cielo o debajo de la tierra. La gloria sea para Él, para el príncipe de paz. Y ya estoy viendo al Señor en este momento, al Señor Jesús, que aunque es el príncipe de paz, así se le llama en la Biblia, yo lo estoy viendo con una espada en la mano. Y el Señor quiere hablar a su iglesia y a todo aquel que tenga oídos para oír y que quiera escuchar lo que este Dios todopoderoso tenga para decir. Yo escucho al Señor que dice: hijitos, tengo la espada apuntando a la tierra, y yo estoy entendiendo en mi espíritu. Viene a mi espíritu la palabra de Mateo capítulo 24, donde dice: nación se levantará contra nación y reino contra reino. El Señor me trae este pasaje a mi memoria para hacerme entender que esta visión simbólica que el Espíritu Santo me estaba mostrando tiene que ver con la agitación de las naciones, unas contra otras. El Señor ha hablado recientemente a través mío para avisar a los suyos que no se confíen sobre los tratados de paz que se están firmando en las mesas de los gobernantes que hoy están en guerra abierta. Y cuando yo estoy profetizando, vuelvo a recibir en mi espíritu que este mensaje es un mensaje para la iglesia del Señor Jesucristo, para que siga en modo alerta mientras estos tratados de paz se van concretando. Dice Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El Señor dice: estoy aquí utilizando esta boca profética en esta noche para advertir a los míos, dice el Señor, de que no se acuesten a dormir una vez que se firmen esos tratados de paz. Porque yo, Noelia, estoy viendo al presidente de Rusia, Putin, firmando un tratado de paz. Mas, sin embargo, esa firma es simplemente una pausa, es simplemente algo simbólico para que las naciones crean que realmente hay un espíritu de paz que se mueve sobre la tierra. Sin embargo, yo lo sigo viendo al Señor Jesucristo suspendido en el aire sobre la tierra, con una gran espada en su mano, apuntando a esa tierra. Las guerras no van a cesar, dice el Señor, porque cuanto más conocimiento gane el hombre, cuanto más entendimiento tenga de cómo funcionan las cosas terrenales y espirituales, cuanto más poder en esa ciencia gane el hombre, más codicioso se vuelve y más determinado estará, me dice el Señor, a conquistar todo lo que se proponga. Y me parece entender a mí, Noelia, a través de lo que estoy viendo, recibiendo en mi espíritu, que ciertamente se va a firmar o se va a dar una paz, se va a firmar un tratado de paz, se va a declarar esta paz entre Rusia y Ucrania, pero Putin no está saciado. Él no está conforme, y esto solamente es uno de los objetivos que él va a lograr, como ya también, si ustedes escuchan las ministraciones proféticas anteriores, el Señor ya ha dicho cuáles son los objetivos y los planes de este hombre. Si ustedes vuelven atrás, desde hace un par de años el Señor ya avisaba que este señor quería volver a formar ese imperio ruso o ese imperio soviético, como quieras llamarlo, de manera similar a como estaba conformado anteriormente. Y el Señor dijo que no solamente él iba por territorios de Ucrania, sino
sino por otros territorios que anteriormente le pertenecían a esa especie de imperio ruso, porque así lo siento como lo habla el Señor, así lo recibo como Él lo trata. Es como un imperio. Él no quiere ser solamente un presidente, Él quiere ser llamado emperador. Él quiere ser no solamente una cabeza, él no quiere ser el líder de Rusia, él quiere ser el emperador de la nueva Rusia. Eso estoy escuchando. Putin quiere ser el emperador del nuevo imperio ruso. Y eso es lo que él tiene en su corazón. Y esto no es nada nuevo para muchos de nosotros. Al día de hoy, sin embargo, el Señor lo viene hablando en esta manera desde hace un par de años a través de este ministerio, antes de que estas cosas comiencen a ser reveladas públicamente. El Señor dice, recuerden que estamos en dolores de parto y que las contracciones entre una y otra van a tener momentos de pausa. Otra vez repite el Señor. Y no tienen que olvidarse de que esas pausas no son pausas pasivas, sino activas. Son pausas, dice el Señor, en donde ustedes tienen que seguir activos y no dormitar, no dormirse, no apagarse, no dejar de estar permanentemente velando, dice el Señor. Porque cuando menos lo esperen, Putin dará el segundo paso que ya tiene planeado desde hace mucho tiempo. Recuerden que estos son tiempos imperialistas, como dijo el Señor. Recuerden que estos son tiempos de conquistas. Recuerden que estos son los tiempos postreros, dice el Espíritu de Dios. Por lo tanto, deben estudiar en la Biblia lo que dice sobre estos tiempos postreros. No esperen a que los tiempos postreros se cumplan, dice el Señor, como si fueran parte de un futuro lejano. Tienen que entender que estos hoy son los tiempos postreros que están mencionados en las Escrituras. Ustedes están transitándolos, dice el Señor, y aunque este no es el fin, sí es el principio del fin. De modo que, de la misma manera que cuando una mujer está de trabajo de parto, una vez que comienza ese trabajo ya no se frena, sino que se va intensificando cada vez más, teniendo pausas la mujer para poder recuperarse entre una contracción y otra. De ese mismo modo, dice el Señor, la tierra tiembla como un borracho y se prepara para un nuevo nacimiento. Aleluya, la gloria para Dios. Y el Señor dice que aquellos de ustedes que sí estén despiertos, aquellos de ustedes que sí se mantienen velando, agiten a los otros, los cuales ustedes disciernan que se relajan cuando tratados de paz son firmados. Si ustedes disciernen, dice el Señor, que hay hermanos alrededor de ustedes que no están entendiendo, que hay una paz falsa que se está forjando, que se está actuando, escucho que dice el Señor, como un teatro en donde no es nada de lo que se ve es real. Si ustedes ven que esos hermanos se duermen, se confían y salen de ese alerta permanente en el cual tienen que estar, llámenlos a despertar de nuevo, sacúdanlos. Recuérdenles lo que está escrito en Mateo 24, por ejemplo, sobre estos tiempos postreros, sobre los postreros días, sobre los últimos días, sobre los últimos tiempos, sobre los tiempos finales. Recuérdenles a modo de alerta, dice el Señor, y sean ustedes también trompetas, para que lo que venga no los encuentre desprevenidos, trayendo mayor destrucción sobre ellos y sus casas. Hijitos, dice el Señor, este hombre, este presidente de Rusia actual, ya tiene una agenda determinada, pautada, escrita, diseñada desde hace muchísimos años. Él tiene todo un cronograma en su corazón, tiene como una agenda propia incorporada, me dice el Señor. Él se sabe de memoria, estratégicamente y detalladamente cada paso que quiere dar entre las naciones de Europa para reconquistar lo que Rusia perdió en el pasado, porque así es su mentalidad, que los países que pertenecían a ese bloque ruso del pasado
no tienen derecho a ser independientes y va por ellos. Este espíritu napoleónico del que el Señor habló varias veces a través mío, en varias ocasiones proféticas, durante estas palabras, durante estos vivos, se mueve fuertemente alrededor de este hombre y de su séquito y están dispuestos a conquistar lo que sea. Es decir, no a conquistar lo que sea, sino a conquistar esos territorios que en su mentalidad Rusia perdió en el pasado y que todavía le corresponden, le pertenecen. Él piensa que esas naciones que se independizaron son como hijos rebeldes que hay que volver a traer de la oreja. Y eso es lo que va a hacer. Y así está negociando, dice el Señor, con otros presidentes de potencias mundiales, dándoles lo que quieren para él obtener todo territorio que quiere recuperar. Hay una parte de las cosas que ellos hablan que se están mostrando a los medios, a las naciones, al público, a las masas, pero eso solamente es el 50%, dice el Señor, de lo cual ni siquiera ese 50% de lo que se muestra a los medios es verdad. Es como si un 25% de lo que se muestra es cierto y el otro 25% no es cierto, sino que es mentira, dice el Señor, engaño, para poner una venda en los ojos de las naciones y que no sospechen de los planes que Él tiene debajo de la mesa. Pero el otro 50% es lo que no se muestra, que ellos están en tratativas, dice el Señor. Esos son negocios que se hacen en lo escondido, a oscuras, en frente de testigos, dice el Señor, pero son testigos privados, testigos que no hablan al público, testigos que solamente funcionan como para certificar lo que ellos tratan entre ellos a escondidas y que no queda grabado en lo público, que no queda estampado en un tratado, que no queda con una firma en lo secreto. Hay tratados de palabras, me dice el Señor, que ellos no comparten. Porque yo estoy viendo, Noelia, por ejemplo, a Trump y a Putin sentados conversando sobre negocios y hablando entre ellos, tratando de beneficiarse el uno con el otro, es decir, y a sus naciones a las que representan. Y hay cosas que se muestran en lo público, pero la mayoría de las cosas no son mostradas en lo público, sino que lo tratan en el secreto. Y la manera en la que lo manejan, según lo que me revela el Espíritu Santo, es hablando ellos dos, no completamente solos en algunas ocasiones, sino con dos testigos a los lados, dos personas que escuchan y registran lo que se habló, pero que no se comunica, no se firma, no se comparte, sino que son tratados de palabras. Me dice Dios que aún se están vigentes estos tratados que son de palabras, que se cierran simplemente estrechando las manos. Estos tratados no han sido anulados completamente, me dice Dios, en estos tiempos postreros y modernos en los que estamos. Aunque ustedes quizás habían creído lo contrario, aún se siguen usando estos tratados que solamente se cierran a través de darse la palabra entre uno y otro y de estrechar las manos. Y la mayoría de estas cosas ustedes no se enteran, dice el Señor, ustedes no se enteran de los negocios que ellos están haciendo con las puertas cerradas. Ustedes no se enteran de las cosas que ellos se están intercambiando entre ellos, porque son cosas que tienen que realizarse sin que el público internacional lo sepa, para no generar revuelo.
y yo veo una balanza. El Señor dice, pero yo sí escucho todo lo que hablan. Yo sí escucho los tratados que ellos están sellando a través de ese estrechar de manos. No hay nada que mis ángeles no estén anotando, dice el Señor. Ellos no pueden esconder en ninguna manera lo que se habla, porque esas palabras son registradas en mis libros, dice el Señor. Y aunque ellos no las compartan públicamente hablando, hay una nube de testigos a nivel espiritual que están escuchando y registrando lo que ellos hablan. Y les estoy compartiendo y revelando esto, dice el Señor, porque no quiero que mi pueblo esté ignorante, porque no quiero que mi pueblo se coma cualquier bocado que le quieren dar para comer cuando es engañoso. Les estoy revelando, dice el Señor, lo que viene para que se sigan preparando en todos los aspectos de la vida del hombre, para que cuando vengan más golpes, no solamente a Europa, sino también a sus países, dice el Señor, y ustedes tengan que vivir estas cosas en carne propia, ya hayan estado avisados. Y el Señor dice, no hagan la vista gorda con lo que está pasando. No dejen de velar, no dejen de orar, no dejen de levantarse en la madrugada a buscar mi rostro para que yo les dé dirección. No dejen de preguntarme lo que tienen que hacer o dejar de hacer, dice el Señor. Es clave que ustedes entiendan cuál es la dirección para sus propias vidas y sus familias enteras. Porque algunos únicamente se salvarán de todo lo que viene, de estas guerras, ataques, revoluciones y otras cosas más. Únicamente se salvarán a través de seguir esta guía profética personal. El Señor dice, no sean ingenuos en la manera de manejarse. Cuando estoy anunciando que esto viene desde hace miles de años, dice el Señor, este es el tiempo profetizado por muchos de los profetas que ustedes leen diariamente, dice Dios. No dejen de prepararse. Créanme a lo que hablo y estoy anunciando a través de mis siervos, los profetas actuales también. No se confíen. No es paz lo que viene. Únicamente son como pausas, pero no son stops. No es algo que se detiene, que se frena por completo. Es un descanso para ellos también rearmarse, recuperarse, reunirse, reactivarse y prepararse para dar el siguiente paso que ya tienen programado. No se duerman, dice el Señor, porque muchos de ustedes están como si durmieran la siesta profundamente mientras el tsunami se acerca a sus casas. Estoy aquí para advertirles y porque los amo, dice Dios, de que no es paz lo que viene, si bien ustedes mismos pueden tener la paz en ustedes mismos. No es paz lo que viene a las naciones, sino guerra, mortandad, exterminio, hambre, catástrofes, pandemias, enfermedades mortales. Todo se va a los extremos. El Señor dice, reaccionen, hijitos, y no se duerman. Y repite el Espíritu de Dios, una de las cosas que tenemos que hacer es levantarnos de madrugada a orar.
porque muchos de nosotros dejamos de hacerlo. Pero Dios está diciendo que esta actividad es clave para mantenernos fuertes, no solamente a nivel espiritual, sino también emocional y carnal. Dios dice que levantarnos a orar de madrugada es clave para mantenernos como una torre fuerte difícil de derribar. Nuestra voluntad se mantiene fuerte cuando realizamos esta práctica por el Espíritu de Dios. Ayuno y oración le falta a la iglesia del Señor Jesucristo. Dejar la carnalidad en el extremo en el que está la iglesia hoy. Dios dice que tenemos que aprender a levantar las armas espirituales para defendernos mentalmente de los traumas y las secuelas que van a dejar las imágenes que vamos a ver no solamente a través de las pantallas, sino de manera directa y personal ante nuestros propios ojos. El Señor dice, tenemos que estar fuertes para resistir a esas cosas que vamos a ver, que vamos a presenciar, con las que vamos a ser testigos. Cosas terribles, difíciles de digerir, difíciles de olvidar, que dejan una marca en el alma. El Señor dice que los que no han recibido sanidad del alma hasta ahora, que se ocupen en buscarla, en orar por ella, porque va a ser aún más difícil si no hemos alcanzado cierto nivel de sanidad. Cuando veamos esas cosas, esa mortandad, esa violencia extrema a la que se está yendo el mundo, enfrente de nuestros propios ojos, viviéndola en carne propia, si nosotros no estamos sanos nosotros mismos, de nuestros propios traumas que hemos vivido, de nuestras propias heridas que no han sanado, de nuestras partes del alma que no han sido unificadas y que aún están fragmentadas, dice Dios que va a ser mucho más difícil sobrevivir mentalmente sanos, viendo lo que se viene. Dice 2 Timoteo 3:1 o 2 Tito 3:1. 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Por lo tanto, esto es un aviso del Señor a no dormirse, a no relajarse, a no descansar en lo que ellos dicen que se viene. Porque las noticias y los medios dirán una cosa, pero lo que se está forjando en realidad es otra, mucho peor de lo que se vio hasta ahora. Y el Señor dice que debemos prepararnos espiritualmente, mentalmente y físicamente para poder resistir a lo que vamos a ver, a lo que vamos a escuchar y no quebrar en nuestra mente. Porque el diablo sabe que muchos de ustedes no están en pecados voluntarios. Por lo tanto, el diablo no puede entrar en sus casas, no puede entrar en sus vidas, no puede destruirlos porque no tiene derecho legal en ustedes. Para los que están en santidad. Sin embargo, el diablo sabe que hay puntos débiles en sus almas que no han sido restaurados, que no han sido unificados, que hay división en ustedes mismos a través de esa fragmentación de sus almas. Por lo tanto, como no puede hacerlos caer a través de la tentación del pecado, porque ustedes se han decidido permanecer en santidad para el Señor, Él va a lanzar flechas
en contra de sus almas para ver si pueden ingresar en esas pequeñas hendiduras que están entre un fragmento y el otro. El diablo sabe que ustedes no están fuertes mentalmente hablando, aunque están en santidad. Y va por esas hendiduras, va por esos espacios en sus armaduras, porque estoy viendo esas armaduras que están hechas como de una red metálica. Y a veces nuestra alma, cuando no está completamente sana, o al menos en un punto de sanidad en donde es más que difícil penetrarla, el alma es como esas rejas que tiene esta armadura metálica que estoy viendo, y tiene muchos como pequeños agujeritos por donde no se puede entrar con lo grueso, pero sí con lo fino, sí con lo angosto, con lo delicado, con herramientas muy pequeñitas. Hay agujeritos en esa malla metálica, me dice el Señor, que hay que cerrar para que ustedes sean capaces de resistir a lo que se viene en los últimos días como una torre imposible de derribar. Y dice Job capítulo 41 del versículo 15 al 17. Los escudos de su orgullo están bien juntos, sellados con un sello estrecho. Uno con otro están tan trabados que no entra por ellos el aire. Cada uno está unido con su compañero, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Y acá, en este pasaje se está hablando del Leviatán, cuyos escudos, sus escamas, lo cubren tan completamente que es impenetrable, no se puede penetrar lo que cubre al Leviatán. De esta manera tenemos que estar sellados, dice el Señor. De esta manera tenemos que lograr un nivel de sanidad, el cual sea como una cobertura imposible de penetrar, ni con armas gruesas, ni con armas finas, ni con armas grandes, ni con armas pequeñas, ni con flechas importantes, ni con flechas más delgadas. Tenemos que sellar nuestra mente, dice el Señor, hablando sobre ese tema, en ese sentido. Tenemos que lograr que nuestra mente esté tan fuerte que el diablo no la pueda quebrar. Tenemos que entender que vamos a ver, nuestros ojos van a ver, van a presenciar cosas muy fuertes. Y tenemos que llegar a un punto no solo de estar preparados mentalmente hablando y no negarnos, no negar que estas cosas pueden pasarnos. Tenemos que entender que el Señor nos va a permitir pasar por ciertas cosas muy fuertes por muchas razones. Pero para cuando esos momentos lleguen, nuestra mente tiene que ser como un tanque de guerra que no se puede abrir de ninguna manera. Como esos vehículos blindados que transportan el dinero. Tienen que entender, dice el Señor, que la mente de ustedes tiene que llegar blindada para que cuando sus ojos vean cuerpos destrozados, por ejemplo, guerras sangrientas, cuerpos que flotan en las aguas porque las costas van a inundar a los países, trayendo muerte a las ciudades costeras en masa.
Tienen que entender que sus ojos van a sentir el impacto de esas imágenes, que no solamente van a aparecer en la pantalla, sino que las van a ver en vivo y en directo, dice el Señor. Tienen que prepararse para ese tipo de cosas. Y para cuando sus ojos vean esas imágenes, ustedes tienen que estar relativamente listos, dice Dios, para que percibiendo ese tipo de cosas, la mente sea, los ojos, esas imágenes entren por los ojos, pero la mente esté totalmente blindada y las imágenes reboten contra ese blindaje. Es decir, el Señor no está diciendo que tenemos que estar ciegos a estas cosas. El Señor está diciendo que tenemos que entender y prepararnos para ver este tipo de cosas, muchos de nosotros, porque vamos a ser probados y vamos a ser utilizados para ayudar en el medio de estas catástrofes. Pero así como un enfermero se prepara psicológicamente para ver sangre, para ver heridas, para ver huesos quebrados y este tipo de cosas, para poder ayudar a esas personas que necesitan sanidad. En la misma manera, nosotros tenemos que prepararnos mentalmente, espiritualmente y físicamente, dice el Señor, para todo lo que viene, para no escapar, sino para pasar por esas catástrofes, siendo un instrumento útil para Dios y para el prójimo, aprovechando esas situaciones para tirar la semilla del Evangelio, para predicar el Evangelio del reino a esos heridos, a esos necesitados, a esos moribundos. El Señor me dice ahora a través de su Espíritu que muchos de nosotros vamos a tener en nuestros brazos gente que está a punto de morir por causa de estas catástrofes que vienen alrededor de nuestros hogares. Tenemos que estar preparados, dice el Señor, al menos para poder hablar con estas personas sobre el Señor Jesucristo, sobre su salvación, para poder ministrar a estas almas antes de que mueran. Y muchos de nosotros no lo estamos. De hecho, mientras yo hablo estas cosas, siento que muchos de ustedes están espantados por lo que estoy diciendo. Sin embargo, Dios utiliza esta palabra cortante como arma de doble filo para que realmente tomen conciencia de la importancia de la sanidad del alma en estos últimos tiempos. Y dice también Job capítulo 41, versículos 26 al 29. Cuando lo alcanzare la espada, no podrá endurecerse ni la lanza, ni el dardo, ni la jabalina. Estima como paja al hierro y al bronce como madera podrida. La saeta no le hace huir. Las piedras de la honda se tornan hojarasca para él. Tiene todo esto por paja y del blandir de la lanza se ríe. Les recomiendo leer el libro de Job, que estamos acá poniendo sobre la mesa cuando él describe a este leviatán feroz que no tiene miedo, que se ríe de los ataques, que está blindado por fuera, que es impenetrable, que no le tiene miedo a la espada, ni a la lanza, ni al dardo, ni a la jabalina. Así tenemos que estar nosotros de fuertes y así tenemos que enfrentar lo que se viene. Porque dice también en el versículo 33, sobre la tierra no hay
Ya lo leo. Lo ponemos en la pantalla, por favor. Si lo puedo leer. Para que los hermanos lean este capítulo muy importante, porque dice Job 41:33. Sobre la tierra no hay quien lo iguale. Fue hecho para no tener temor. Así que muchos de ustedes tienen que ponerse las pilas y pedir por sanidad de sus almas. Tienen que enfrentar esos gigantes que nunca han querido enfrentar por distintas cosas. Tienen que entender que la adversidad los tiene que encontrar fuertes. Tienen que entender que necesitan resistir como una torre imposible de derribar a esas olas que van a probar a la iglesia. El Señor está avisando y levantando la voz en cuello a través de sus atalayas permanentemente en estos últimos días. Lo estamos viendo como cada vez más voces se levantan para advertir a los hijos de Dios en particular, y no solamente al mundo, para que se preparen, porque van a pasar por muchas de las cosas que están escritas en estos últimos días. El Señor dice que tenemos que reunir nuestra alma en una, que tenemos que sanar, porque muchos de nosotros, aún después de muchos años de conocer a Jesucristo, somos como una piedra preciosa que ha sido rota en muchos pedazos y nunca se volvió a juntar en una. De esta manera, en esta manera se encuentra la alma de muchos de los hijos de Dios todavía, aunque el Señor nos va ayudando para sanar de muchas heridas. Hay muchos que estamos siendo negligentes con esa sanidad y la estamos postergando. Estamos diciendo más adelante, ahora no puedo enfrentar estos temas, no me animo, no tengo la fuerza. Pero el Señor te está diciendo que te esfuerces y seas valiente, que te mires en el espejo y entiendas que no vas a ser vos el que te vas a sanar, pero sí tenés que tomar una decisión de predisponerte para pasar por esa sanidad. Muchos de ustedes saben que tienen que pasar por algunas operaciones y estoy hablando de manera física. El médico les ha dicho que es conveniente que se operen de ciertos problemas que tienen en sus cuerpos, pero ustedes por miedo han postergado esas operaciones y no se han encargado de arreglar esas cosas que están funcionando mal en sus cuerpos, no entendiendo que esa falta de sanidad en el cuerpo puede acarrear más enfermedad. El Señor dice que muchos de ustedes, así como son negligentes con sus cuerpos físicos, así lo son con sus almas, así lo son con sus mentes y con sus corazones. Este es el tiempo de enfrentar esas cosas. Este es el tiempo de pedirle al Señor que los sane, que los ayude, que los restaure y que los una a una para ser resistente como el diamante. El Señor dice, este es el tiempo de sanidad, este es el tiempo de restauración. Este es un tiempo en donde estoy llamando a los míos a que se ocupen de lo que no se han querido ocupar hasta acá. Este es el tiempo cuando tienen tiempo de ocuparse de esas cosas, de poner en orden no solo sus casas, sino también sus cuerpos físicos y sus almas y sus espíritus, para que cuando ya no tengan tiempo de hacerlo, ya se encuentren sanos y puedan resistir a lo que viene. Porque claro que sí, que el Señor dice, no será por vuestra fuerza, sino por la fuerza de mi espíritu. Pero también es cierto que el Espíritu de Dios busca moverse en un templo
edificado, en un templo limpio, en un templo santo, consagrado para Dios, en un templo restaurado. El Señor dice que muchos de ustedes tienen que arrepentirse de ser negligentes con ustedes mismos, de no ocuparse de ustedes mismos como deberían. Y comenzar a buscar el consejo de Dios para saber cómo ocuparse, de qué ocuparse, cómo arreglar lo que tengan que arreglar, para que cuando vengan los golpes más fuertes que todavía no han venido, ustedes sean como ese Leviatán, pero en el sentido de la fuerza, en el sentido de la resistencia, en el sentido de no tener temor y de estar absolutamente blindados. El Señor dice, aprendan de lo que está escrito. Aprendan a levantarse a ustedes mismos como torres difíciles de derribar. No todo es espiritual, dice Dios. Hay cosas que son carnales. Hay cosas de las cuales tienen que ocuparse y no dependen del espíritu. Enfréntenlas, encaren esas enfermedades que están dejando que progresen por no tratarlas. Hablen con esos médicos que tengan que hablar, dice Dios y no yo, para finalmente concretar esas operaciones que han postergado durante tanto tiempo y que han empeorado su funcionamiento en esta vida. El Señor dice, aprovechen este tiempo ahora, durante este periodo en donde no están pasando por la prueba más fuerte de sus vidas, para arreglar lo que tengan que arreglar en todos los sentidos, en todas las áreas, para que cuando venga lo que va a venir, para que cuando vengan los golpes más grandes, para probar su fe, dice el Señor, ustedes no estén débiles en ningún lado. Aleluya, alabado sea el Señor. Dios dice, rellenen esos agujeritos que tienen sus armaduras. Revisen en dónde están sus debilidades. Revisen cuáles son las cosas que el enemigo utiliza en contra de sus vidas y tiene éxito, desanimándolos, frustrándolos, haciéndolos dudar, deprimiéndolos. ¿Cuáles son las cosas que ahora el enemigo está utilizando en contra de ustedes? Dice el Señor. Con éxito para debilitarlos. Tienen que reconocer esos puntos débiles, esos puntos frágiles. Tienen que comenzar a estudiarse como cuando uno va al médico y el médico les hace un chequeo general, una revisión completa para ver si se encuentran cosas que no están funcionando bien, para poder arreglarlas y que ustedes sean íntegros en el funcionamiento corporal. Tienen que revisar su casa en el sentido de ustedes mismos, porque yo estoy viendo una persona que recorre una casa para ver si la casa está ordenada, para ver si la casa está limpia, para ver si las paredes tienen agujeros, para ver si las puertas funcionan bien, para ver dónde hay cosas rotas que hay que reemplazar o arreglar o restaurar, cuáles son las paredes que hay que quitar el revoque porque está todo roto y caído, para volver a revocar, para luego poder pintar. Esa casa son ustedes. Y Dios dice, en este tiempo tienen que ocuparse de ustedes mismos. Es más, yo, Noelia, estoy sabiendo que muchos de ustedes están queriendo ayudar a otras personas, están queriendo ministrarle sanidad a otras personas, siendo que muchos de ustedes son negligentes con su propia sanidad.
Son negligentes con sus propias debilidades, con sus mentes. Ustedes mismos están ministrando a otros que son depresivos. Y estoy hablando de hermanos y hermanas, tratando de ministrar sanidad, dándoles herramientas a esas personas para que sean sanos de esa depresión o tal vez libres, cuando ustedes mismos vuelven a sus casas y se la pasan todo el día llorando porque no se han encargado de esa falta de sanidad, de esa depresión como deberían. Dios dice, un ciego no puede guiar a otro ciego y llevarlo a un buen destino. Tienen que ocuparse de ustedes mismos en este tiempo, dice Dios, para que cuando vean imágenes de mortandad, cosas que solo hasta ahora quizás han visto algunos de ustedes en las películas, que son muy fuertes de aceptar, muy fuertes de digerir sin que provoquen golpes en la mente, en el alma, en el corazón. Puedan llegar a ser como alguien que mira fotos impresas sobre una mesa, pero luego las vuelve a dejar donde estaban. El Señor dice que tenemos que aprender a pasar por ciertas situaciones resistiéndolas. No escapar de ellas, sino que cuando pasemos por ellas, ser capaces de resistirlas del principio hasta el final, manteniéndonos íntegros y no desarmarnos. Y dice Lucas capítulo 6, versículo 39, y les decía una parábola. ¿Puede acaso el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El Señor dice que debemos limpiarnos, que debemos lavarnos de toda mancha en nuestras vestiduras para que el diablo no tenga nada que decir de nuestro comportamiento. El Señor dice, presten atención a ustedes mismos, mírense en ese espejo, buscando defectos y debilidades, dice el Señor, de los cuales el diablo pueda aprovecharse para tratar de derribarlos. Saquen esas sogas que tienen en sus tobillos, dice el Señor, y que el enemigo quiere utilizar para entramparlos. Tienen que enfrentar esos gigantes de una vez por todas, dice Dios. Tienen que darse tiempo y ser pacientes con ustedes mismos. Aprendan a amarse. No solamente para resistir a todo lo que viene, sino también para poder amar en mejor manera a su prójimo y también a Dios. Aleluya. Porque muchos de ustedes están autoengañados, me dice el Señor. No quieren saber, no quieren escuchar que tienen esos agujeritos en sus armaduras. No quieren entender que tienen que pasar por esa operación del alma. No quieren saber nada, quieren seguir huyendo de esas cosas que Dios está llamando hoy a que enfrenten. Pero lo que no están teniendo en cuenta es que por esas cosas viene el diablo. A veces no hay puertas abiertas por pecado voluntario, pero hay puertas abiertas por falta de sanidad. O el diablo tiene fuerza y tiene chances de hacerte caer cuando hay una falta de liberación en tu vida, de la cual no te ocupaste, no buscaste ayuda,
no pediste esa libertad como deberías haberla buscado y pedido, anhelado. No siempre las puertas abiertas al enemigo únicamente son por pecado voluntario. Una falta de sanidad y de liberación puede ser un espacio por donde entre ese espíritu malvado y trate de arruinarte. Tu propia falta de sanidad y liberación puede ser tu propia trampa. Por eso es importante que enfrentes esas debilidades y te fortalezcas. Para que cuando venga el enemigo de las almas y te revise por completo y te escanee de arriba hacia abajo, no tenga cómo entrar, te encuentre blindado, te encuentre íntegro, te encuentre fuerte, te encuentre unificado en vos mismo y no separado en tu propia alma, no dividido, no fragmentado. Aleluya. Y dice 3 Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo estoy viendo a una persona en el medio de una inundación porque el agua de las costas se ha levantado en esta visión y ha entrado en una ciudad y ha muerto mucha gente por esta catástrofe que estoy viendo, porque aún no hemos visto levantarse el agua en las costas, en las distintas costas del mundo, como lo vamos a ver en el futuro. No hemos visto las inundaciones que se vienen en las costas por causa del levantamiento del mar, como el Señor lo ha hablado desde hace algunos años a través mío. No hemos visto estas cosas todavía en el nivel en el que van a suceder. Y en esta visión estoy viendo que algunos de nosotros vamos a ser testigos de estas cosas en persona. El Señor espera que para cuando ese momento llegue, momentos que no están tan lejanos como muchos de ustedes piensan, seamos como estos enfermeros de los cuales hablaba, que se han preparado mentalmente para resistir a esos momentos, para no huir como un cobarde, sino para ser de ayuda y para predicar el evangelio a esas personas que nos van a necesitar. Tenemos que ser como esos doctores, no en el sentido del conocimiento de la salud física, no tanto en ese área. No estoy diciendo que tenemos que estudiar medicina en ese área. Estoy diciendo que tenemos que ser aún más fuertes que ellos mentalmente y espiritualmente hablando, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y no mora en muchos de ellos, a menos que sean hijos de Dios nacidos de nuevo. El Señor dice que Él nos va a querer usar a muchos de nosotros en esas situaciones para ser de bendición para estas personas que no lo conocen, que están perdidos y no tienen esperanza, como nosotros la tenemos, mientras pasan por esas cosas. Sin embargo, al día de hoy, muchos de ustedes no están listos para ser usados, sino que ustedes van a necesitar ser atendidos mentalmente hablando. Ustedes van a quebrar teniendo al Señor en sus vidas, viviendo el Espíritu Santo adentro de ustedes como templo. Y esto no puede ser así, tiene que cambiar. Y esto pasa en parte porque nos han predicado que la iglesia no tiene que prepararse para nada, porque va a ser arrebatada antes de que pasen las peores cosas que están escritas para estos tiempos. Y si bien, como siempre digo, hay un arrebatamiento que se va a dar en cierto momento, va a ser en el punto más crítico, donde la iglesia esté más necesitada que nunca de un Salvador, y no antes. Va a ser en un punto de prueba mucho mayor a todo lo que hemos visto hasta ahora. Cuando pensemos que es nuestro final, ahí el Señor va a venir.
no antes sin haber probado nuestra fe. Y como nos han predicado, tibieza, comodidad, sin la necesidad de prepararse para nada, incoherentemente, si lo comparamos con lo que está escrito. Muchos de nosotros no estamos listos para ayudar a nadie, sino que nosotros mismos vamos a colapsar si realmente no hacemos lo que tenemos que hacer para prepararnos para esas cosas. Porque dice Hechos capítulo 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que, terminando este mensaje profético, en este 28 de noviembre del 2025, Dios está diciendo que ciertamente se seguirán firmando más tratados de paz en las naciones que hoy están en guerra, pero que estas cosas simplemente serán como una pausa para después seguir con lo que le sigue, valga la redundancia, en esa agenda, en ese plan de conquista que estos reyes que han comenzado en muchas oportunidades estas guerras tienen planeado realizar. Esta es una paz falsa, es una paz ficticia la que se va a dar, y que no nos durmamos, sigamos velando, sigamos alerta y nos ocupemos realmente de nosotros mismos en primer lugar para después poder ayudar a otros de una manera digna. Cuando uno entra en un avión y está a punto de realizar un vuelo, la azafata aconseja que primero, si hay una urgencia, el adulto tiene que ponerse el chaleco salvavidas y después ponérselo a los niños. Y el Señor me está trayendo esto a la memoria como ejemplo para que ustedes entiendan que si ustedes no se ocupan, en primer lugar, de lo que ustedes mismos necesitan para tener cierto nivel de sanidad, de liberación y de fortaleza espiritual, si ustedes no se ordenan primero, serían como alguien que no se pone el chaleco salvavidas primero, sino que se lo pone a alguien más, después pereciendo los dos, porque a esa persona, que en esta visión es un niño, le va a faltar la ayuda de este adulto que no tiene puesto el chaleco. Tienen que ser inteligentes, astutos, rápidos, para prepararse, ir adelante y no atrás, no quedarse, no esperar a nadie, accionar, ser como un verbo permanentemente en movimiento y no como algo estático, no como algo estable que se conforma con el estado en el que está ahora. Dios dice, ganen, hijitos, más fuerza, ganen más fortaleza a través de la oración nocturna, a través de la oración en lenguas por horas, a través de la alabanza y la adoración, de la danza profética. Fortalezcanse, dice el Señor, en comunidad unos con otros, orando, partiendo el pan, hablando sobre mis cosas. Mantengan sus mentes fuertes y sanas y no se dejen quebrar. Y cuando noten que se están cayendo o que se caigan, vuelvan a levantarse rápidamente, dice el Señor, como un patinador que cuando sufre un golpe se levanta enseguida y sigue patinando. Revisen sus vidas. Revísense a ustedes mismos y pídanme las estrategias que necesitan para sanar. Enfrenten lo que tengan que enfrentar, que han postergado hasta ahora. Ocúpense de sus negocios en ese sentido. Ocúpense del negocio de ustedes mismos. Dice el Señor, como diciendo, es un buen negocio.
mantenerse en un buen estado físico, espiritual y mental. Y es un mal negocio no ocuparse de ustedes mismos. No es negocio, dice el Señor, no le conviene ni a ustedes ni a su prójimo. No es conveniente ni para ustedes, ni para sus hijos, ni para sus esposos, ni para sus amigos, ni para nadie que esté afuera. Ocúpense primero del núcleo, dice el Señor, para que el resto se vea afectado por ese orden, por esa sanidad, por esa liberación, por esa fortaleza espiritual. Y prepárense para lo que viene, no siendo negligentes, ni tampoco negando las cosas que están escritas que van a suceder, porque la tierra y el cielo pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán, sino que se va a cumplir todo lo que está escrito, estando ustedes preparados o no. Lo que va a venir vendrá, y no hay nada que lo va a frenar, porque mi plan profético sigue corriendo como una rueda que no frena. Sean ustedes inteligentes, astutos para acomodarse a estos tiempos proféticos, dice el Señor, y no se queden más. Los voy a ayudar. Estoy ahí. Ya tengo la respuesta en mi boca. Estoy esperando que me pregunten, dice el Señor. Pero espero que ustedes también se muevan, porque hay una parte que les corresponde, dice el Señor. Y yo estoy haciendo todo lo que está de mi lado. Sin embargo, muchos de ustedes están dormidos y no despiertan. Tomen una decisión y actívense. Y no esperen más. Y no crean a todo lo que se les dice. A todo lo que dicen los periodistas y los gobernantes de las naciones. Porque son mentirosos, dice Dios. Y no dicen la verdad, sino que engañan a un pueblo que quiere mantenerse ingenuo para moverse en sus vidas como si nada pasara. No sean como el que está caminando en la vía de un tren y no está viniendo que el tren viene detrás de él. Salgan de ese área, dice el Señor, de peligro, porque así están cuando no quieren ver lo que viene, cuando no quieren saber, dice el Señor, lo que estoy avisando, como un suicida que va y se tira en esas vías del tren para que lo arrolle. Amén. Ocúpense de ustedes mismos y pídanme ayuda y los voy a guiar a esas aguas de sanidad. Los amo, dice Jesús, y estoy con ustedes. Nunca los he dejado y nunca los dejaré. Estoy con ustedes hasta el fin, dice el Señor. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor por este interesante mensaje que creo que ha respondido a muchos de ustedes, ¿verdad? Sobre inquietudes que han tenido, sobre cosas de la vida diaria, cotidiana, terrenal, que tienen que ser tratadas, que tienen que ser enfrentadas. Dios te bendiga de una manera especial. Te invito a que le des like y compartas este video para que más personas puedan ver y escuchar la palabra de Dios. Así que si te gustó este video y eres nuevo, te invito a suscribirte a nuestro canal, Profeta y Evangelista Oficial. Bueno, Dios te bendiga. En el nombre de Jesús desde Argentina y quiero anunciarles antes de cerrar que Dios mediante, el fin de semana, en unos días, el fin de semana del 5 al 7 de diciembre, vamos a estar en la provincia de Argentina que se llama Córdoba. Vamos a estar en la iglesia Jesucristo es el Señor, que queda en la ciudad de Almafuerte, provincia de Córdoba, Argentina. Vamos a estar dando palabra. Específicamente hasta ahora, el día viernes 5 de diciembre de este año 2025, en unos días nada más, vamos a estar
viajando hacia la provincia de Córdoba, Argentina, para dar palabra y ministrar a las almas a las que el Señor quiera ministrar y a los que estén dispuestos a escuchar y a recibir la gloria para Dios. Así que, bueno, hago este anuncio, Dios mediante, si todo está bien, fin de semana del 5 al 7 de diciembre. Son estos 3 días que vamos a estar allá. Así que, pero específicamente hasta el momento, la palabra será dada en esta iglesia el viernes 5 de diciembre. Así que cualquier duda, cualquier interés en estar presentes en esta ministración profética, escriban a mandalaweber@hotmail.com, que es el mail del maestro y pastor de este ministerio, y ahí él podrá responderle las dudas que tengan. Bueno, que el Señor sea glorificado. Vamos a ver si se puede transmitir. No lo sé todavía, no tengo esos datos, pero sería bueno si el Señor así lo dispone. Bueno, que el Señor sea glorificado en todas las cosas y muchos